me llamo Vanessa, tengo 28 años, y los autos clásicos han sido mi obsesión desde que era niña. Trabajé jornadas de 70 horas semanales durante 5 años seguidos para finalmente comprar mi auto soñado, un precioso Corvette Stingray de 1969. Mi familia siempre me ha apoyado, pero a veces cruzan límites sin pensar. Nunca imaginé regresar de un viaje de trabajo y descubrir que mi posesión más preciada había desaparecido. Cuando pregunté dónde estaba mi coche, mi mamá se burló y dijo, gracias a tu carro, nuestra hija está pasando el mejor momento de su vida. Solté una risa incrédula, y ella chasqueó los labios. ¿De qué te ríes? Lo que pasó después se los contaré en un momento. Antes, déjenme saber desde dónde están viendo esta historia en los comentarios, y denle al botón de suscribirse si alguna vez han tenido familiares que piensan que sus cosas son de ellos también. Créanme, van a querer escuchar cómo terminó todo esto. Mi amor por los autos clásicos comenzó cuando tenía apenas 7 años. Cada sábado en la mañana, mi abuelo pasaba por mí en su vieja troca que rugía como un trueno, y me llevaba a su taller, donde restauraba automóviles antiguos. Esas mañanas eran sagradas para mí. Mientras otros niños veían caricaturas, yo aprendí a cambiar aceite, a sustituir bujías y a reconocer piezas de motor. Nessie, me decía mi abuelo, usando el apodo especial que me había puesto, los autos no son solo máquinas, tienen personalidad, tienen alma. Yo le creía completamente, sobre todo cuando me mostraba su tesoro más valioso, un Corvette Stingray 1969 color rojo rally. Las curvas de ese auto, el ronroneo de su motor, la forma en que la luz se reflejaba en su pintura brillante, era pura magia para mí. Algún día, me susurré a mí misma la primera vez que lo vi, voy a tener uno exactamente igual. Ese día me hice una promesa, una que terminaría marcando mi futuro de maneras que jamás hubiera imaginado. Mis papás, Robert y Diana, nunca entendieron del todo mi interés, poco femenino, por los autos. ¿Por qué no te interesas en el ballet o en la pintura?, suspiraba mi mamá cada vez que llegaba a casa con grasa en las manos. Mi papá solo negaba con la cabeza, con una mezcla de desconcierto y ligera decepción. Con mi hermana Heather, la historia fue muy distinta. Ella es 4 años menor que yo y, para mis padres, era todo lo que yo no era: delicada, femenina y con gustos correctos. Cuando pidió clases de danza a los 6 años, de inmediato la inscribieron en el estudio más caro de la ciudad. Cuando yo pedí clases de mecánica a los 12, mi mamá se rió y dijo que no había dinero para ese tipo de cosas. Y así fue siempre. Heather recibía ropa de marca, yo me quedaba con los usados. Heather tuvo una fiesta de Suite 16 con 50 invitados. Yo recibí un pastel y una tarjeta. Heather obtuvo un auto nuevo al graduarse. Yo, exenciones de pago para solicitudes universitarias y un sermón sobre préstamos estudiantiles. No me malinterpreten, yo quería mucho a mi hermana, nada de eso era culpa suya, pero la diferencia en el trato era imposible de ignorar. Me mudé para estudiar en la universidad, decidida a forjar mi propio camino. Trabajé en 3 empleos mientras mantenía un promedio perfecto en finanzas. Al graduarme, conseguí un puesto en un banco de inversión prestigioso en Chicago. Las horas eran brutales, pero la paga lo valía. Vivía con austeridad, compartía departamento con 2 roomies y llevaba comida hecha en casa todos los días. Cada dólar extra iba directo a una cuenta de ahorros destinada a un único propósito: mi auto soñado. Mientras mis compañeros gastaban en ropa de diseñador o vacaciones exóticas, yo mantenía la vista fija en la meta: 5 años de semanas laborales de más de 70 horas, con poca vida social y mucha disciplina, y por fin, después de años de buscar en foros y sitios de subastas, lo encontré: un Corvette Stingray de 1969, color rally red, igualito al de mi abuelo. El dueño era un coleccionista de Wisconsin que estaba reduciendo su colección. ¿El precio? $85,000, exactamente cada centavo que había ahorrado. El día que lo manejé rumbo a casa fue uno de los más emotivos de mi vida. Mi abuelo había fallecido 2 años antes, pero sentí su presencia a mi lado, en el asiento del copiloto, mientras avanzaba por la carretera con el motor rugiendo bajo mis manos. Lo logramos.
Abuelo, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ese coche era mucho más que una compra, era la prueba de mi esfuerzo, de mi independencia y, sobre todo, de un lazo con el hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No voy a endulzar esto, lo que hicieron constituye, como mínimo, robo de auto a gran escala y fraude electrónico. Cada cargo puede llevar hasta 15 años de prisión, claro, por su edad y porque no tienen antecedentes, podrían recibir una sentencia más ligera, pero el tiempo en la cárcel sigue estando sobre la mesa si se presentan cargos. James y yo nos miramos con preocupación, a pesar de mi enojo. La idea de ver a mis padres en prisión era difícil de procesar. ¿Cuáles son nuestras opciones?, pregunté. Bueno, hay varias, explicó Alicia. Una, presentar cargos criminales y dejar que el sistema legal haga su trabajo. 2, iniciar una demanda civil, reclamando el valor del coche más los daños. O 3, intentar resolverlo de manera privada, fuera del sistema judicial. ¿Y qué implicaría esa tercera opción?, preguntó James. Básicamente, crear un acuerdo legalmente vinculante en el que tus padres se comprometan a hacer restitución económica y cumplir con otros términos que ustedes consideren adecuados. Eso no borra la responsabilidad penal, pero sin una denuncia formal, es poco probable que las autoridades lo persigan. ¿Y el comprador?, pregunté. El señor Donovan es una parte inocente en todo esto. Pagó por un coche que le vendieron fraudulentamente. Alicia asintió. Eso complica las cosas. La solución más limpia sería revertir la transacción por completo, devolverle su dinero y recuperar el auto, pero eso significa que tus papás tendrían que reunir $50,000 de inmediato. Mencionaron pedir un préstamo con la hipoteca de la casa, dije. Podría funcionar, pero hay que moverse rápido. Mientras más tiempo pase, mayor será la posibilidad de que el señor Donovan descubra el fraude por su cuenta y acuda directamente a las autoridades. Tras discutir más detalles, James y yo salimos de la oficina de Alicia con un plan claro. Intentaríamos resolverlo en privado, empezando por hablar con el señor Donovan y decirle la verdad. Creo que deberíamos verlo en persona, sugirió James mientras caminábamos hacia nuestros autos. Esta no es una conversación para tener por teléfono. Estuve de acuerdo, y llamamos al señor Donovan para pactar una reunión al día siguiente en una cafetería a medio camino entre Chicago e Indianápolis. El siguiente paso fue localizar a mi hermana. Heather seguía subiendo actualizaciones diarias desde su crucero por el Mediterráneo, presumiendo su lujoso viaje mientras permanecía completamente ajena al caos que había dejado atrás. Después de varios intentos, por fin logré comunicarme con ella a través del teléfono satelital del barco. Vanessa, contestó, con música y risas de fondo. ¿Por qué me llamas? ¿Pasa algo? Sí, Heather, pasa algo muy grave, respondí, tratando de mantener la calma. Mamá y papá vendieron un coche para pagar tu crucero, un coche que no era de ellos. Hubo un silencio, y luego ella se rió. Ay, eso era todo. Pensé que alguien estaba enfermo o algo así. Mira, ya sé que probablemente estés molesta porque vendieron tu cochecito precioso, pero puedes comprarte otro, no es como si no pudieras pagarlo. Su actitud me hizo hervir la sangre. No era mi coche el que vendieron, Heather, era el coche de James. Lo que hicieron fue ilegal, pueden ir a la cárcel. Eso por fin la puso seria. ¿Cárcel? No digas tonterías, solo intentaban ayudarme. ¿Ayudarte cometiendo fraude? ¿Robando? Eso es un delito, Heather, y muy grave. Entonces, ¿qué estás diciendo? Su tono ya no era despreocupado, sino preocupado. Estoy diciendo que necesitas regresar ya. Tu crucero por el Mediterráneo se acabó. Pero falta una semana para que termine. Entonces bájate en el próximo puerto y toma un vuelo de regreso, dije firme. No es opcional, Heather. Tienes que ser parte de la solución de este desastre que ayudaste a provocar. Yo no provoqué nada, yo nunca les pedí que vendieran un coche. ¿En serio? Porque mamá dice que estuviste insistiendo en lo desesperada que estabas por ir a ese crucero, que te deprimía perderlo. Del otro lado hubo un silencio revelador. Eso pensé, dije, regresa, Heather, te voy a mandar por mensaje todos los detalles de lo que está pasando.
Y más vale que vengas dispuesta a poner dinero para el plan de restitución. Al día siguiente, James y yo nos reunimos con Peter Donovan, un entusiasta de autos clásicos de mediana edad que había comprado el Corvette réplica de James. Entendiblemente, se mostró furioso cuando le explicamos la situación. A ver si entendí bien, dijo, con el rostro enrojecido. Compré un coche robado con papeles falsos. Técnicamente, sí, admití, aunque mis padres alegarían que pensaban que tenían permiso para venderlo. Así no funciona el permiso, respondió Donovan, indignado. Gasté $50,000 en ese coche, ya lo registré a mi nombre, lo añadí a mi seguro, esto es un desastre. Lo entendemos, dijo James con calma, y queremos solucionarlo. Estamos dispuestos a ofrecerle un reembolso completo de los $50,000 más $5,000 adicionales por las molestias y cualquier gasto que haya tenido. El señor Donovan pareció un poco más tranquilo con la oferta. ¿Y el coche? Tendría que devolverlo, por supuesto, expliqué. Legalmente le pertenece a James. Tras una negociación, el señor Donovan aceptó nuestros términos, con la condición de que el dinero se transfiriera primero a su cuenta antes de entregar el coche. Ahora solo faltaba que mis padres consiguieran $55,000.